Cada segundo, todos los días, las personas piensan, intentan, prueban, invierten, inspiran y vuelan. Las personas aplican nuevas ideas con un fuerte compromiso para construir un mundo donde las plantas, los animales y las personas prosperen, trabajando juntos por un planeta de abundancia. ¿Qué impacto vas a tener? En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa, para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar, nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos en una nueva jornada técnica en el marco de la Expo Salta 2020.
a través de nuestra plataforma virtual de Conecar. En el día de ayer ya realizamos una jornada técnica con el manejo nutricional y el manejo sanitario de los rodeos de carne, y hoy vamos a estar con otro tema interesante que es la suplementación de los rodeos, la suplementación proteica, y bueno, nos van a estar acompañando la gente de Alltech, técnicos de Alltech de Brasil, que nos van a aportar toda su mirada y experiencia en el manejo de la suplementación proteica. Agradecemos, como siempre, a la Sociedad Rural de Salta por esta oportunidad, por este espacio. La verdad que muy buena la Expo 2020 virtual. Si tuvieron la posibilidad de ir recorriendo los diferentes stands, las diferentes conexiones que tiene cada stand con información, con contacto de WhatsApp, la verdad que está muy interesante. También agradecer al Ateneo, que el Ateneo participa mucho, sobre todo tenemos muy buena relación en la parte de difusión de eventos y talleres y capacitaciones, también agradecerles. Y bueno, sin mucho más vuelta, vamos a darle la bienvenida a los técnicos, a Carlos Siliotti y a Winston Giardini de Brasil. Ahí están conectándose a una breve presentación de Carlos y Winston. Winston está graduado de ingeniero zootecnista en la Universidad de Maringá, tiene diferentes títulos de posgrados, hoy es responsable del equipo técnico comercial de rumiantes de carne y leche de Alltech Brasil, y es responsable del área técnica del ganado lechero en América Latina. Carlos Siliotti, también ingeniero zootecnista de la Universidad de Brasil, también tiene una especialización en nutrición, hoy es gerente de ventas de Alltech y gerente regional del grupo CASAB y asesor de marketing para otras empresas. Y también nos va a acompañar en la moderación nuestro técnico médico veterinario Matías Medina. Él es gerente técnico de Conecar Nutrición, corresponsable sanitario, es veterinaria de la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, y tiene una especialización en nutrición y en manejo de rumiantes. Así que bueno, hechas las presentaciones, le damos las bienvenidas. Hola Carlos, hola Winston. Buen día. Buenos días, señores. Fernando. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buen día. Buen día. Bien, buenísimo. Ahí le damos la bienvenida. Ya estuvimos en la previa probando la conexión de las pantallas y todo. Bueno, agradecerles este tiempo que nos están brindando para estas capacitaciones. Un gusto, gracias. Que tengamos un buen día. Perfecto. Bueno, Mati, te dejo el mando de esta moderación, de esta jornada de hoy. Agradecerle a todos los presentes y asistentes y recordarles que va a estar siendo grabada esta jornada como todas las que realizamos virtualmente, y después la vamos a compartir mediante nuestros canales de difusión, y a aquellos que estén inscritos mediante mail también le va a llegar el link para que lo descarguen. Y bueno, sin mucho más vuelta, le doy el paso a Matías Medina. Bueno, buen día a todos. Bueno, yo, Winston, Carlos, un gusto compartir la jornada con ustedes. Bueno, gracias Fernando también por la presentación. Y bueno, vamos, si quieren vamos a arrancar. Carlos, si te parece, empezar a compartir la pantalla, así ya empezamos con la primera charla de Carlos sobre suplementación proteica. Así que ponerlo en modo presentación, ahí está perfecto. Bueno, listo. Bueno, Carlos, vamos a arrancar y bueno, después dejamos para el final las preguntas y vamos haciendo el seguimiento. Bueno, Carlos, adelante nomás. Perfecto, Matías, mucho gusto. Me gustaría agradecer la invitación de todo el equipo de Conecar, de Alltech Argentina.
La idea hoy es compartir un poco lo que nosotros hacemos aquí en Brasil con la suplementación proteica de ganado en pasturas y tal vez adaptar algo, algunas ideas para que ustedes puedan mejorar los resultados en pasturas ahí en Argentina. Entonces voy a desligar mi vídeo para mejorar la calidad de... Se ve bien. Dale para adelante. Ok. Bueno, para nuestra discusión hoy voy a intentar hablar un poquito de la fermentación ruminal, que nosotros como nutricionistas o productores de rumiantes tenemos una herramienta muy importante que es el rumen, que es capaz de transformar una pastura seca de baja calidad con un poquito de suplementación en un alimento muy rico para nutrición animal. Y es una oportunidad muy grande que nosotros tenemos de producir alimento con un costo muy competitivo. Entonces, mejorar la fermentación, utilizar herramientas que optimicen la fermentación ruminal es la clave para una buena producción con un costo interesante. Queremos hablar un poquito también del fraccionamiento de proteína y la sincronización del rumen, que es muy importante principalmente para quien trabaja con formulaciones, los nutricionistas, de pensar que en todo suplemento o toda dieta, todo alimento para el rumiante es lo mismo, por cuenta de la proteína cruda, que tiene diferencias en tasa de liberación, tasa de degradación, que podemos optimizar la fermentación ruminal. Después, algunos ejemplos de utilización de suplementos y dietas para nosotros discutirnos un poco sobre eso. Y, por final, algunos beneficios del uso de Optigen para inclusión en dietas o en suplementaciones en pasturas. Bueno, yo no quiero tener muchos detalles acá, pero es solamente una ilustración de cómo es el rumen de los animales y que un gran aliado para nosotros, para los nutricionistas y ganaderos, son las bacterias del rumen, que son capaces de transformar alimentos de baja calidad, como una pastura de invierno, con un poquito de suplementación, por ejemplo, con nitrógeno o amoníaco, y crecer la población microbiana que se pasa para el intestino verdadero de los rumiantes y fornece un aporte muy bueno y rico en aminoácidos. Entonces, acá es lo secreto de la nutrición de rumiantes, porque para cerdos o pollos o otros animales tenemos que fornecer solamente maíz y harina de soya, por ejemplo, que son alimentos que podrían ser utilizados para la alimentación de humanos. Nosotros como productores de rumiantes tenemos esta ventaja de utilizar una fibra de baja calidad, una pastura con una suplementación correcta y optimizar la producción de proteína de altísima calidad. Y acá solamente un ejemplo de la composición de la flora microbiana que nosotros tenemos, de proteína cruda, de lisina, metionina y algunos aminoácidos, que es muy parecida con la calidad o la cantidad de proteína y aminoácidos que tenemos en la carne o en pescado. Entonces, cuando nosotros aumentamos o optimizamos el rumen, estamos, la verdad, creciendo microbios ali dentro del rumen para fornecer una proteína excelente para los rumiantes. Entonces, cuanto más producción de proteína microbiana tenemos, más alimento de calidad o proteína de calidad tenemos en el intestino del rumiante. Y acá, por un ejemplo, si tenemos una optimización de la fermentación ruminal, de fermentación ruminal,
el aporte de proteína puede contribuir en una vaca lechera de 25 litros, por ejemplo, hasta 73% de las necesidades de proteína metabolizable de esta vaca es fornecida por las bacterias del rumen. Entonces, es una forma muy, muy, muy interesante de mejorar la conversión, la inversión, la lucratividad del granero. Y acá tenemos un poco de la fraccionamiento. Es muy dependiente de los sistemas de formulación que los nutricionistas utilizan. Acá un ejemplo de la Universidad de Cornell, de Estados Unidos. Muchos utilizan lo NRC o MTS o otras softwares para formulaciones, pero lo importante acá es entender que dentro de la fracción de proteína cruda del alimento, tenemos fracciones más rápidas, más intermediarias de liberación y parte de esta proteína es indisponible. Todavía algunos alimentos que tienen procesamiento como harinas o expellers pueden tener a cantidad de proteína alterada por cuenta de proceso químico o procesos que utilizan calor, por ejemplo. Y la fracción de carbohidratos de los alimentos, tanto los concentrados, los maíz, los granos, como la forraje, todos tienen una fracción que es más soluble, más rápida de degradación en rumen, otras fracciones que son más intermediarias y también una fracción de fibra o de carbohidratos que son indisponibles. Y acá sería la composición, la fracción de carbohidratos en las plantas. Aquí tenemos el contenido celular, que es la parte de carbohidratos no estructurales, que tiene una disponibilidad de fermentación más rápida, que es la fracción A y B1, que es mucho rápida, dependiendo de la cantidad de azúcar, por ejemplo, una fracción de caña de azúcar o un maíz en grano húmedo, que tiene un almidón un poco más rápido de fermentación. Pero también tenemos la fracción de pared celular, que tiene en su composición fracciones más lentas, como la celulosa de una pastura, por ejemplo, y parte de lignina que es disponible. Entonces, si nosotros pensarmos que tenemos un rumen que puede fornecer proteína metabolizable de calidad para los rumiantes, entendemos que la sincronización de fracciones de proteína y energía es importante para la optimización de este rumen. ¿Cómo calculamos la eficiencia de los animales? ¿Cuánto tenemos que fornecer, por ejemplo, en una pastura en periodo invernal para una ganancia de 300 gramos, 200 gramos? Todo eso es prácticamente un cálculo matemático que nosotros utilizamos la edad, los sexos, la raza, la tasa de producción desejada para la categoría animal, y disminuimos la cantidad que la especie forrajera nos fornece, que es dependiente de la especie, del manejo, del suelo, de la época del año. Entonces tenemos un déficit de proteína, energía, minerales para suplementación. Hasta aquí es solamente una previsión o un cálculo de que básicamente tiene variaciones, pero mucho matemático. Entonces, pensando en la calidad del forraje, si nosotros tenemos una pastura de verano, por ejemplo, que los animales tienen un pastoreo solamente de punta de las hojas, tenemos alta calidad de fósforo, de proteína cruda, pero si es un periodo invernal de pasturas diferidas o que tienen baja cantidad de forraje, probablemente los animales tendrán que bajar un poco más el pastoreo y tiene una peor calidad de forraje. Entonces es muy importante conocer
los tipos, los manejos de la forraje para los cálculos de exigencia. Y acá nosotros sabemos que algunas regiones, dependiendo del suelo, los fósforos puede ser un problema. Para nosotros acá en Brasil, en casi todo el territorio de Brasil, tenemos mucha deficiencia de fósforo. 30, 40 años atrás, era un desafío para los nutricionistas fornecer la cantidad de fósforo, pero hoy es muy común, prácticamente casi todos los animales tienen una suplementación con minerales, por lo menos con fósforo. Pero si tenemos la suplementación con fósforo adecuada, tampamos una parte del barril, pero el próximo factor limitante de la producción es proteína. Entonces, mismo un animal que está en una pastura, por ejemplo, con una suplementación adecuada de fósforo o que tiene una buena calidad de forraje, si le falta proteína, la limitación de ganancia de peso, por ejemplo, estará limitada por la cantidad de proteína. Y después tenemos energía y los otros minerales. Entonces, pensar en la suplementación como una dieta, un alimento completo, como pensamos en feedlot, para pasturas es muy importante, porque tenemos que pensar que la pastura en algunos momentos no tiene todo lo que los animales necesitan para garantizar la ganancia deseada. Y acá solamente un ejemplo para nosotros calcularnos algo de suplementación, entrar un poquito en las formulaciones de suplemento. Acá saqué una tabla de NRC que tiene los cálculos para un novillo de 317 kilos, una ganancia de 450 gramos, o que necesita de consumo de materia seca, energía, proteína, en porcentaje de la dieta o en kilos. Entonces, para garantizar la ingestión de esa pastura, de esa energía, tenemos que pensar cómo es el comportamiento de ganancia o cuánto los animales tienen potencial de ganancia en una pastura natural o solamente con la pastura. Acá yo saqué en la internet algo más regional de Argentina, que es una ganancia de peso en pastizales de cada área ecológica, en kilos por novillo por año. Entonces, se tiene bastante variación, probablemente por cuenta del suelo, de calidad de forraje, de clima. Y ese otro gráfico nos muestra que durante 10 años se comparó el crecimiento solamente con pastoreo y alterando la carga, el número de cabezas por hectárea año. Entonces, retornando un poco lo que hablé a poco, que es, si tengo más animales, ellos tendrán que pastorear un poco más bajo la pastura y la calidad le baja. Entonces, si tiene una carga mayor en la pastura, probablemente la ganancia individual o los kilos por animales al año será menor, más baja. Entonces, es muy importante, além de la calidad, la cantidad de forraje, ajustar la carga y la suplementación en comedero tiene que llevar en cuenta eso también, que muchas veces podemos aumentar la suplementación en comedero para colocar más animales en la misma área y aumentar la productividad por hectárea año. Y acá solamente un ejemplo con la suplementación en periodo invernal otoñal de 0.6 o 0.4% de peso vivo con un expeller de algodón, que esto para la mayoría de las personas o productores es muy claro, que si no tiene suplementación, la ganancia en el periodo que la pastura es de más baja calidad será menor. Pero si tenemos una suplementación con una fuente de proteína, probablemente la suplementación irá a garantizar ganancias mejores. Pero hoy nuestra discusión es para tal vez optimizar las ganancias utilizando alimento completo con
diferentes ingredientes que mejoran ainda más la producción de los animales. Entonces, acá un ejemplo que con la suplementación de moderada cantidad tiene algo en torno de 50 kilos a más por hectárea año, por animal. ¿Y por qué que la proteína cruda es muy importante y está relacionada con el consumo de materia seca de los animales? Porque para un óptimo crecimiento, perdón, un crecimiento mínimo o mínimo desejado para las bacterias ruminales, tiene que fornecer una dieta para los rumiantes con no mínimo 7%, que es esta línea acá, tracejada. Si tiene una forraje con abajo de 7%, la reducción de consumo de materia seca es muy grande. Entonces, si tiene una pastura de periodo invernal con 4%, probablemente estos animales estarán consumiendo en torno de 1.2, 1.5% del peso vivo en materia seca, y esto no es suficiente, no atiende la exigencia para ganancia. Muchas veces los animales estarán perdiendo peso o, dependiendo de la categoría animal, en manutención de peso. Entonces, acá cuando fornecemos suplemento en comedero, que la proteína de la dieta del animal, de forraje más suplementación, se cambia para próximo de 7 o un poco más, los resultados de ganancia es muy relacionado con el aumento de consumo de materia seca y también de la composición del suplemento. Entonces, fica claro que cuando tiene una pastaje de baja calidad, colocaremos que abajo de 7% no sería o nivel ideal para la fermentación ruminal. Si tiene abajo de 7, es prácticamente garantizado que si pone proteína, mejora la ingestión de materia seca y la ganancia. Pero también se observarán acá, si tiene una pastaje con 15%, por ejemplo, de verano, un ryegrass o algo, que tiene una alta concentración de proteína en el forraje y tiene la condición de fornecer una suplementación con proteína o energía y mejorar la fermentación ruminal, también tiene un crecimiento, un aumento de consumo, pero es mejor probablemente la porcentaje de aumento de ganancia. Acá muchas veces trabajamos con aumento de lotación, de cantidad de cabezas por hectárea. Entonces, dos estrategias diferentes de suplementación, pero con muchos trabajos y resultados en campo. Y acá un ejemplo de algunas forrajes con niveles de proteína, de pastaje diferidas, por ejemplo, de Gatton Panic de 4 a 8% de proteína cruda, o solo forrajero, o todo más. Entonces, para ejemplificar una formulación de suplemento, para ustedes cuando tomaren la decisión de cuál suplemento utilizar, la primera información es el peso, la categoría de animales. Aquí tenemos los ejemplos de la tabla de NRC, de un novillo de 317 kilos. Y tengo la ganancia esperada de 450 gramos. Para el periodo invernal no es una ganancia baja. Muchas veces dependemos de una suplementación en comedero con un poco más de cantidad para garantizar esa ganancia. Entonces, consideré aquí en la simulación que tenemos una pastura diferida con 5% de proteína cruda. Y la estimativa es que los animales están consumiendo 1.8% de peso vivo, algo en torno de 5.7% de materia seca de pastura por día, sin nada de suplementación. Entonces, la exigencia de los animales es 654 gramos. El consumo diario que la pastura le fornece es 285. Entonces, tenemos que garantizar que esos animales irán ingerir 359 gramos de proteína cruda por día para tener atender la exigencia de ganancia esperada. Entonces, ¿qué suplemento voy a utilizar?
Acá, por ejemplo, puedo utilizar 1 kilo de suplemento con 36% de proteína cruda, que me fornece las 360 gramos. O puedo trabajar con una suplementación de más baja ingestión, pero aumentar la cantidad de proteína. Lembrando, como Winston siempre comenta en los entrenamientos acá, los animales comen gramos de kilos, no comen porcentaje. Entonces, es muy importante lembrar de eso. Entonces, acá, la opción que yo tive fue fornecer una sala proteinada con 3 gramos por kilogramo de peso vivo, algo en torno de 950 gramos por animal por día, con 30% de proteína cruda. Simplesmente peguei la cantidad de proteína que necesito y una cantidad que es posible para lo ganadero, lo productor, fornecer para los animales. Muchas veces tenemos desafíos que es la logística, la mano de obra para fornecimiento de suplementos. Entonces, la limitación de suplementación muchas veces no es el desembolso con el producto, pero el fornecimiento. Tiene que atentar mucho para eso, que cada hacienda, cada finca es muy diferente en logística, en personas para trabajar con esto. Entonces, acá, parte de esta suplementación, quase 1 kilo por animal por día. Yo calculé que esos novillos terán un aumento de consumo de materia seca, pensando en aquel gráfico que mostré a poco, que adecuando la cantidad de proteína, tenemos un poco más de ingestión de forraje. Entonces, estamos suplementando 286 gramos y un consumo total de 642 gramos. Probablemente, si tenemos una pastura con cantidad para los ovillos garantizar la ingestión, con esta suplementación teremos la ganancia esperada de 450 gramos en el periodo invernal en una pastura diferida. Entonces, como dice a poco, precisamos utilizar una sal proteinada de 1 kilo por animal día con 30% de proteína cruda. Pero, ¿cuál es el objetivo? Além de garantizar la fermentación ruminal y la sincronización, tenemos que tener en la composición con certeza un buen costo-beneficio del suplemento. Y una forma de garantizar un buen costo-beneficio es utilizar fracciones de nitrógeno no proteico, que es una fuente para rumiantes muy, muy competitiva en costo, si comparado con las harinas o expeller. Entonces, nosotros acá con las bases de pesquisa de 15 años de Optigen en el campo, tenemos algunos parámetros, algunos números para orientar las formulaciones, que sería, tengo que utilizar un sal proteinado de 30% de proteína cruda en una pastura diferida, por ejemplo. En una pastura diferida puedo trabajar hasta 70% del total de la proteína cruda, vindo de fuentes de nitrógeno no proteico, que es una fuente más barata para el aporte de proteína. Entonces, calculo 30% veces 70%, puedo trabajar con 21% del total de 30% con nitrógeno no proteico. Pero nitrógeno no es todo igual. Entonces, si utilizo urea, que es un nitrógeno de muy rápida liberación, tengo más limitaciones. Si utilizo Optigen, que es un nitrógeno de liberación lenta, puedo aumentar la cantidad de nitrógeno no proteico en la suplementación. Entonces, acá, si es una fuente solamente de urea, no es posible trabajar con esta cantidad de nitrógeno en comparación con la proteína cruda. Pero si uso una fuente de nitrógeno de liberación lenta, puedo aumentar un poquito más el nitrógeno no proteico
con seguridad y con garantización de resultados. Entonces, en esa formulación de 30% de proteína cruda, le calculé que de 21% de nitrógeno no proteico de la composición, en el periodo de pastura seca, puedo utilizar el 70% del nitrógeno vía urea, que me daría una tasa de inclusión de 5%, un poco más de urea en el suplemento, y 30% del total de nitrógeno vía Optigen. Entonces me daría una inclusión de 2.5% de Optigen. Y lo restante para completar los 30% será proporcionado por fuentes de proteína verdadera, de maíz y de todo más. Entonces acá sería un ejemplo de formulación que no estamos utilizando Optigen como fuente de nitrógeno de liberación lenta. Lembren que si no tengo Optigen no puedo aumentar más urea, porque senão tem un desbalanceo de la cantidad de nitrógeno y puedo bajar la tasa de ganancia. Entonces, como muchos ya conocen, Optigen es una herramienta para reemplazar parte de harina o expeller de soja o de algodón, por ejemplo. Entonces, si no tengo Optigen en la formulación, necesariamente tengo que poner un poco más de harina o de expeller para fechar la cantidad de proteína. Entonces, ese suplemento sería con 52% de maíz, 22% de harina de soja o expeller, 5% de urea, nada de Optigen y la fracción de sales y minerales para un consumo de casi 1 kilo. Pero si tengo la oportunidad de colocar Optigen en la formulación, una de las ventajas de Optigen es que tiene una concentración muy buena de nitrógeno y proteína, muy similar con la urea, pero es de liberación lenta. Entonces, reemplazo parte de la harina o del expeller de soja y tengo espacio para utilizar otros subproductos. Por ejemplo, una cáscara de soja, que es un producto muy bueno para suplementaciones en pasturas, porque tiene en la composición carbohidratos de fermentación más rápida do que maíz, por ejemplo, que es una fracción que no tenemos mucho en la pastura diferida, por ejemplo. Entonces, probablemente este suplemento acá, con inclusión de Optigen en cáscara de soja y un poquito de harina de soja o expeller, terá un desempeño, una ganancia mejor en la pastura do que la versión solamente con harina de soja y urea. Entonces, es una oportunidad que tenemos de abrir espacio en la formulación para utilizar ingredientes o alternativos con composición de carbohidrato o proteína diferente. Y acá un gráfico muy parecido con aquel otro de cantidad de proteína en la pastura, pero acá clasificaron como baja calidad la pastura en azul y alta calidad en la pastura en los puntos rojos. Entonces acá es un ejemplo de la ganancia de peso cuando empezamos a aumentar la proteína fornecida para los animales. Aquí, por ejemplo, en este novillo que calculamos sería 1 gramo de proteína suplementaria por kilo de peso vivo. Entonces, si el novillo tiene 300 kilos, estamos forneciendo 300 gramos de proteína suplementaria. Miren que en la pastura de baja calidad, como nosotros hablamos, es prácticamente exponencial. Cuanto más proteína, más ganancia. En la pastura de alta calidad, muchas veces ponemos más proteína, pero la ganancia sigue la misma. ¿Y por qué esto? Porque los animales, cuando tienen una pastura de buena calidad, si aumentamos mucho los fornecimientos de suplemento en el comedero, ellos cambian el consumo de forraje por suplemento, por concentrado. Entonces, como yo dije en pocos diapositivas atrás, la pastura de alta calidad muchas veces trabajamos con suplementación para aumentar la lotación por hectárea año, no solamente para aumentar la cantidad de ganancia por animales por día.
pero en baja o en alta calidad, cuando aumentamos el aporte de proteína suplementaria, tiene buenas respuestas en ganancia. Y acá un ejemplo de una suplementación en una pastura de altísima calidad, que serían ryegrass con 16% de proteína, que para nosotros acá en Brasil tenemos en algunas regiones del sur, más de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Para mi región aquí en Centro-Oeste no tenemos nada de ryegrass, pero tenemos algunas cosas de pastura con fertilización o integración con producción de granos. Pero mismo en la pastura con 16% de proteína, que no tiene tanta limitación, le falta carbohidratos de fermentación rápida para sincronización con la proteína soluble disponible en la pastura. Y también le falta una fracción proteica que tiene una liberación más lenta para sincronizar con el FDN. Y acá tenemos un ejemplo de la cantidad de proteína, de FDN y la tasa de degradación. Entonces, tenemos, esos son datos de Estados Unidos, pero pienso que es muy parecido la fracción de ryegrass, que tiene 41% en la fracción altamente soluble de proteína, que rápidamente degradada y absorbida en el rumen. El 51% está parcialmente ligada a fracciones de fibra. Entonces, si uso solamente un sal mineral en una pastura de ryegrass, tengo buena ganancia, pero si consigo fornecer fuentes de carbohidrato más soluble para sincronización con la fracción de proteína soluble y la fracción de fibra de los ryegrass, que es más lenta, con una proteína suplementaria más lenta, consigo optimizar mucho más la fermentación ruminal y todavía no tengo tanto espacio para ganancia individual, que es una ganancia alta, pero puedo tal vez trabajar con más animales por hectárea, por ejemplo, optimizar la producción. Acá un ejemplo de una pastura en Brasil con 400 kilos de nitrógeno por hectárea año, sería algo en torno de 1000 kilos de urea de fertilización por hectárea año. Acá un pánico de octubre hasta abril con casi 12% de proteína cruda. Pero miren que casi la mitad de la proteína está ligada a fibra, al FDN. Entonces, ela es prácticamente indisponible. Los animales, las bacterias ruminales necesitan quebrar la fibra para utilizar la proteína que está ligada a fibra. Entonces, mismo en una pastura de altísima calidad, si es una pastura tropical, que sería el caso de Brasil, por ejemplo, tiene la proteína, pero no es disponible. Entonces, las proteínas suplementarias, mismo en baja cantidad, en la fase de producción en pasturas de verano, tiene un buen resultado porque ayuda a las bacterias ruminales a aumentar la población y quebrar esa fibra con más eficiencia. Y acá un ejemplo de tasa de degradación de diferentes fuentes de carbohidrato y proteína. Entonces, la pectina, los azúcares de la forraje o de los granos, tienen una buena sincronización con la urea. Por ejemplo, el almidón acá de grano húmedo, por ejemplo, o la pectina de la cáscara de soja, tiene una buena sincronización con urea. Pero lo maíz molido o lo maíz quebrado ya tienen una mejor sincronización con la harina de soja, por ejemplo, o Optigen. Y la celulosa, ela es más baja de tasa de degradación, sería con Optigen o harinas también, porque no, por lo menos acá en Brasil no somos habilitados para utilizar harina de pescado o productos de origen animal en nutrición de rumiantes. Entonces acá la suplementación con alto proteína en la pastura
sería un suplemento energético con 22% de proteína cruda, 6 gramos por kilo de peso vivo. Lo mismo animal de 300 kilos, sería una tasa de ingestión de algo en torno de 2 kilos por día. Pero el objetivo acá es sustituir parte de la forraje por la suplementación y aumentar la carga de animales por hectárea. Era un poco diferente del ejemplo número 1. Entonces, el objetivo es sincronizar mejor la proteína y energía ruminal, aumentar la ganancia de peso y la tasa de lotación. La inclusión de fuentes de carbohidrato, maíz y cáscara de soja para sincronizar con la proteína soluble de Raigres, e inclusión de Optigen o harina proteica para sincronización con la fracción de FDN. Acá sería un ejemplo de una formulación con núcleo minerales, harina de soja y maíz. Y ustedes pueden preguntar, ¿por qué no utilizar urea acá? Porque nosotros tenemos en la composición de Raigres una alta porcentaje de fracción altamente soluble de proteína, que sería algo parecido con la urea. Entonces, acá necesitamos de una fuente de carbohidrato y una fuente de proteína verdadera de baja velocidad de degradación. Y, por ejemplo, estos animales con 1,900 kg por día de esta suplementación tenían capacidad de ganancia de 1,100 gramos por día, pero podríamos aumentar en 20-30% la lotación por hectárea. Y acá un ejemplo de reemplazo de la harina de soja por Optigen, que tiene una degradación más lenta, y la utilización de cáscara de soja, que tiene una fracción de carbohidrato mejor para sincronización con la fracción de proteína soluble de la pastura. Entonces, una ganancia de 1,150 kg y también la posibilidad de aumentar la carga de animales por hectárea. Entonces, diferentes suplementos con la misma cantidad de proteína, pero resultados de fermentación ruminal totalmente diferentes. Y acá tenemos un tipo de suplementación que es muy común, tem aumentado mucho acá en Brasil, que es una suplementación para forraje verde, en pasturas de buena calidad, que los productores tienen limitación de comedero o de fornecimiento de diario, porque, por ejemplo, en una suplementación de 1 kilo, 2 kilos de producto por día, suplemento o semilla de algodón, por ejemplo, es interesante principalmente en la época del año que tiene muchas lluvias, que el fornecimiento sea diario, porque si no tiene comedero cubierto, tiene problemas de fermentación del producto en comedero, desperdicio. Entonces, este tipo de suplementación de baja ingestión es muy bueno para haciendas con pasturas muy largas, con muchos animales, que no tienen buena logística o que tienen mucha dificultad de fornecimiento o área de comedero. El objetivo de la suplementación con baja ingestión sería mejorar la ingestión de forraje y ganancia de peso, presupuesto, sin alterar el manejo de fornecimiento. Entonces, si el productor está utilizando una sal mineral de ingestión de 100 gramos por día, nosotros aumentamos un poco el consumo para 150, 200 gramos de suplemento, pero con una fuente de carbohidrato y de proteína. Y muchas veces algún aditivo que puede mejorar ainda más la fermentación. Entonces, el espacio de comedero es muy próximo de suplementos minerales. Y la concentración de proteína cruda del suplemento con Optigen es para reducir exactamente el consumo de suplemento, pero garantizar el aporte de proteína necesario. Entonces, acá una información de un suplemento parecido con esto sería para fornecimiento de 50 gramos de suplemento para 100 kilos de peso vivo del animal. Nuestro novillo del ejemplo pasado sería algo en torno de 160 gramos, con un suplemento mineral de diciembre hasta marzo, solamente en pastura con suplemento minerales, algo en torno de 700 gramos la ganancia. Con este suplemento con un poco de proteína y Optigen en maíz,
tienen un aumento de ganancia de 100 gramos. Entonces, la ingestión es baja, pero el aumento de ganancia de peso también es bajo, pero el costo-beneficio es muy interesante, porque tiene lo mismo manejo, pero los costos de suplemento tienen un impacto, pero se paga muy, muy fácil con esa ganancia. Un ejemplo de esta suplementación sería algo en torno de 46% de maíz, o parte acá también de cáscara de soja, 5% de urea, 9% de Optigen, 40% de fracciones minerales, de sal blanca, fósforo y otros minerales. Y para un animal de 317 kilos, en torno de 160 gramos por día. Nosotros acá tenemos experiencias de campo que con un suplemento como este, muchas veces se consigue una ganancia en pastura verde de un suplemento de 500 gramos por día, por ejemplo. Que es muy, muy bueno porque tiene mucho menos problemas de logística, de comedero, con baja ingestión y resultados muy próximos con de suplementación de bajo consumo con proteica energética, por ejemplo. Y acá, yo voy a pasar un poquito más rápido acá, que Winston irá hablar un poquito más detallado de esto. Pero acá es una tabla muy importante, que ¿por qué en pasturas podemos sacar en productos de bajo consumo que la dieta de los animales tiene 90-95% de forraje que están en pastura? ¿Por qué podemos sacar prácticamente toda la proteína verdadera? Esta es la explicación. Estos pesquisadores hicieron una simulación de fermentación en vitro de bacterias que utilizan glucosa o azúcar como substrato para fermentación y ponieron solamente urea como fuente de proteína para crecimiento bacteriano. Y la bacteria crecieron 24 gramos por mol de substrato, que sería el rendimiento 100. Cuando le ponen 75% de urea y 25% de aminoácidos, la bacteria aumenta mucho el crecimiento. Con almidón, mucho parecido. Si tiene urea solamente, crece bien, pero si tiene aminoácidos, también tiene un crecimiento mayor. Pero con celulosa, la bacteria que fermenta celulosa, trabaja mucho bien con el crecimiento con urea y no tiene mucha diferencia si se adicionan los aminoácidos, la fuente de proteína verdadera. Entonces acá hay un indicativo para nosotros que cuando yo tengo un animal en pastura con una suplementación hasta 1 kilo de suplemento, puedo trabajar tranquilamente con fuente de nitrógeno, urea, y una fuente de nitrógeno de liberación lenta, Optigen, y solamente fracciones de carbohidrato, porque la cantidad de celulosa o de fibra en la dieta es muy grande, en torno de 90-95%. Pero cuando trabajamos en situaciones de feedlot, por ejemplo, tiene algunas situaciones que podemos trabajar con solamente fuente de nitrógeno no proteico, porque el aporte de proteína verdadera de maíz, de cáscara de soja o de algodón es muy grande también. Entonces, tiene una fracción de proteína verdadera que el aporte de proteína verdadera viene de fuentes de maíz, por ejemplo, que tiene proteína verdadera. Entonces, pero en pasturas es muy tranquilo reemplazar totalmente la fracción de proteína cruda. Y acá un resumen de la cantidad de Optigen en los suplementos. En muchos experimentos, en torno de 1/3, 30% de la proteína en periodo seco, invernal, viene de Optigen, la proteína del suplemento. Y la ganancia media diaria cuando reemplazamos harinas de vegetales por Optigen, en torno de 17% mejor ganancia. ¿Por qué? Sacamos una proteína, colocamos Optigen en la formulación y me abre espacio para colocar más carbohidrato, más energía en los suplementos.
que muchas veces, principalmente en pasturas tropicales, no tiene mucha energía en la pastaje, entonces, principalmente en periodo seco. Entonces, esta optimización de formulación que garantiza también la mejor ganancia con Optigen, cuando reemplazamos las harinas vegetales. Y acá un resumen de periodo de verano y periodo de invierno, con aumento de 13% en la ganancia cuando reemplazamos harinas vegetales por Optigen en periodo de verano, en pastura verde, y 17% casi en pasturas secas. Entonces, miren que el consumo en gramos por día de Optigen es muy bajo, porque tienen una concentración muy alta de proteína y con seguridad. Entonces, partiendo ya para nuestra... finalmente de nuestra presentación, yo voy a pasar rápidamente a algunas ventajas de utilizar Optigen y abordar un poquito más algunos puntos. Entonces, lo número uno es reducir el costo de producción. Miren que reducir costo de producción no quiere decir bajar los costos de suplemento, de kilo de suplemento. Porque muchas veces tenemos un suplemento que cuesta un poco más, un costo más alto, pero me garantiza una producción mejor y mi producción por hectárea es mayor con un costo menor. Entonces, esta cuestión de reducir el costo de producción es un asunto más largo. Depende del costo de maíz, del costo de harinas vegetales. Las personas de Alltech Argentina, Conecar, pueden discutir un poco más de las cuestiones de formulaciones y de simulación de costo de producción. Reemplazar salvado o expeller o harinas proteicas por cuestiones de logística, almacenamiento, optimizar la fermentación ruminal, que es lo que nosotros hablamos a poco, la seguridad, que es una fuente de liberación lenta que no tiene riesgo de causar males para los animales, es totalmente trazable, entonces tiene la garantización de calidad, de cantidad de proteína cruda. Los niveles de garantía, estaba hablando con Matías ontem, que muchos feedlots aquí en Brasil están montando laboratorios para analizar los alimentos porque tienen una variación muy grande de cantidad, principalmente de proteína cruda. Por ejemplo, un expeller de soja que tiene variaciones de 10, 15% para menos de proteína cruda, impacta totalmente en la fermentación ruminal y en el costo de la ración. Entonces, Optigen tiene una garantía que está en el embalaje del producto. Y aumentar la producción de carne y leche. Entonces, reducir el costo de producción depende de la reformulación de las dietas, del reemplazo de harinas, poner más forraje o energía en las dietas, como nosotros ejemplificamos, tiene más flexibilidad de formulaciones, mayor ganancia al mismo costo, muchas veces, o reducción del costo de la dieta con la misma ganancia. Acá algunos ejemplos de reemplazo de pasta de soja con Optigen, parcial o total, ¿no? La mitad o 100%, con la sustitución, el reemplazo parcial con la misma ganancia, probablemente un costo más interesante, una buena conversión alimenticia. La logística, los productores que trabajan con producción de alimentos en la hacienda, muchas veces tenemos limitación de espacio para almacenamiento de ingredientes. Entonces, se tiene una carreta de Optigen, el equivalente a hasta 6 carretas de harina de soja o 10 carretas de burlanda, por ejemplo. Entonces, si tiene una limitación de espacio, de almacenamiento o de fornecimiento de suplemento, Optigen es una herramienta muy buena para fornecer proteína con baja cantidad. Optimización de la fermentación ruminal. Acá
solamente con urea 50 gramos o 50 gramos de Optigen, o más urea 125 gramos y 125 gramos de Optigen. Tiene, siempre que tem um fluxo de bactéria maior, é com uma degradação mais lenta. Acá seria um rumen artificial e os efeitos de produção de bactérias e eficiência microbiana. Então, a taxa de degradação da fração de nitrógeno é muito importante para bactérias, porque se tenho uma fonte de urea, por exemplo, que é muito rápida, a bactéria não tem como utilizar o nitrógeno, e este nitrógeno é absorvido por la parede do rumen e é transformada em amônia e excretada por la urina. Então, se perde parte da urea por conta da rápida taxa de liberação. Pero se tem uma fração de nitrógeno que é mais lenta, tem mais tempo para bactérias trabalhar e sincronizar melhor com as fontes de carboidrato, e a fermentação em gramas de bactérias por dia e gramas por quilo de matéria seca ingerida é maior quando tem uma fração mais lenta. E se nós recordarmos do início da apresentação, esta fonte de proteína de bactérias é muito rica e a fonte mais barata de proteína metabolizável para os rumiantes. Acá, alguns exemplos de reemplazo parcial ou total de harinas de urea com Optigen. Diversos resultados, pero o promédio com conversão melhor em 4,5% de conversão alimentícia quando se reemplaça harinas ou urea por Optigen. Acá a curva de liberação, então, a fração, a taxa de liberação de Optigen é muito cerca de las harinas de soja, por exemplo. E a urea é muito mais rápida. Então, é por isso que temos uma liberação controlada e mais segurança e traçabilidade. Os níveis de garantia de proteína, de harinas ou expellers, se tem um aquecimento, uma temperatura muito grande durante o processo de extração de óleo, por exemplo, de aceite de los granos, pode se formar produtos indigestibles, las proteínas y aminoácidos. Entonces, expellers y harinas extrudidas corren más riesgo de tener una complexización de la proteína, que es la reacción de Maillard. Y muchas veces, si el productor o la empresa de balanceados hace una análisis de proteína cruda, tiene los 30, 35, 40% de proteína, pero uma parte dessa proteína é indigestível porque sofreu um processo de aquecimento muito alto. Alguns resultados com Optigen, de ganância de peso, com reemplazo de salvado de soja, com salvado de soja, 1,450 kg de ganância, com 50 gramas de Optigen reemplazando tivemos um aumento de ganância hasta 150 gramas, com uma ganância de quase 200 gramas a mais. O consumo também foi mais alto, a conversão melhor e a eficiência de ganância de gramos por quilo de suplemento também melhor. Então, se tem muito espaço para trabalhar, nós acá o promédio de inclusão de Optigen em suplemento de alto consumo ou para terminar engorde a pasto ou em corral, então em torno de 50 a 100 gramos para o rebalanceamento de dietas é muito tranquilo. O promédio em torno de 70 gramos de reemplazo de harinas por Optigen. E acá um exemplo de reemplazo total, que foi um trabalho com uma limitação, sem nada de harinas proteicas, somente a forraje, maíz, urea, Optigen e a fração de minerales, com uma ganância muito boa. Isto é o que nós comentamos com os produtores. Muitas vezes temos que
formular la dieta con lo que tiene de productos almacenados en la almacena. Entonces, muchos feedlots que no tienen mucho acceso, las rutas son muy ruins, muy distantes, o los costos de la harina proteica muy alto, se puede formular solamente con forraje, maíz, urea y Optigen en la fracción minerales. Tal vez no será la mejor ganancia, se utiliza parte de harina proteica, pero es una formulación más por cuestiones de disponibilidad de suplementos. Y acá un ejemplo clásico de una dieta de Brasil con caña picada o cualquier tipo de forraje, maíz molido, cáscara de soja, harina de soja, minerales y urea. Lo promedio de inclusión de urea en Brasil es algo en torno de 1%, algo en torno de 100 gramos por animal día. Y acá reemplazamos parte de la harina de soja por Optigen y sacamos la urea. Acá sacamos mitad de la harina de soja y ponemos solamente urea, y acá Optigen, perdón. Y acá la combinación que nosotros creemos que es la mejor, una parte de harinas de soja o alguna fracción de proteína verdadera vindo de maíz, de cáscara de soja. Le mantemos la inclusión de 1% de urea o 100 gramos de urea, más 70 gramos de Optigen, por ejemplo. Tiene la misma composición de la proteína, energía de la dieta, pero la ganancia de peso un poquito mejor para la composición de urea y Optigen, torno de 70 gramos más que el grupo control, y la eficiencia también mejor de ganancia de peso para kilo de materia seca ingerida. Entonces, las dietas de feedlot tienen muchas posibilidades de formulación. Es muy bueno que simulen, que calculen, pero es una herramienta muy buena para mejorar las fracciones de proteína degradada en rumen y optimizar el crecimiento microbiano. Acá más un promedio acá de producción de leche, voy a pasar un poquito más rápido, y llegamos en las conclusiones. Nem siempre el bajo costo de la dieta brinda el mejor retorno económico. Todavía también el costo muy alto de la dieta no quiere decir que le tenemos el mejor resultado. Entonces, la experiencia de pesquisa, de campo, es muy importante en el momento de tomar una decisión, si utilizo un suplemento de mayor consumo, de bajo consumo, si reemplazo las harinas de soja en la dieta, en el suplemento. Es muy importante contar con el equipo técnico, formulaciones o técnico discutiendo, utilizando la pesquisa para envasar las decisiones. Y Optigen es una herramienta disponible para mejorar la eficiencia de producción de rumiantes, porque cambia un poco las fracciones de carbohidratos, le abre espacio para utilizar fuentes diferentes de carbohidratos, y es muy importante saber cómo, cuándo y por qué utilizarlo. Y todavía otras herramientas que podemos en una otra oportunidad discutir para mejorar la ingestión de materia seca, la fermentación ruminal, sería las enzimas, las levaduras, otros aditivos que también tienen un impacto en todo eso que discutimos, pero hoy escogimos trabajar con Optigen, senão teria un tiempo muy corto para discutir todo. Muchas gracias, fico a disposición para preguntas. Ahí va, perfecto, Carlos. Bueno, excelente la presentación. Winston, anda preparándote también para tu presentación. Carlos, si querés ya después de continuar tu presentación y vamos cualquier cosa comentando algo sobre esto. Vamos a hacerlas al final, así dejamos que Winston pueda hacer su charla. Y vamos evacuando esas preguntas. Por suerte, varias preguntas, así que muy positivo. Buena presencia, gracias a todos por estar. Me parece que este es un tema
muy relevante en nuestro país y estamos en zonas, en épocas del año con limitantes proteicas y sabemos que es la verdad que es una pérdida económica grande cuando limitamos proteína en los novillos, que en pleno crecimiento hay una demanda bárbara y el retorno de dar proteína, la verdad, y encima proteína de nitrógeno no proteico, que es me parece que es una tecnología hoy que no podemos desaprovechar. Así que bueno, Winston, desactiva tu micrófono. Ahí va. Vale, Compartí tu presentación, así ya arrancamos. sí, vamos. Ahí va. A ver si podés compartir la pantalla. Ahí va. Ahí arranca. Muy bien. Ponela. Perfecto. Ponela en modo presentación. En la pantalla, que quede la pantalla completa. Perfecto, listo. Bueno, Winston, arranque nomás y al final tenemos las preguntas y el debate. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes acá. Me gustaría agradecer a la gente de Conecar por la invitación, así como el equipo de Alltech Argentina. Es comentarles un poco de que lo que voy a hacer aquí es justamente explicarles un poco de la historia del Optigen que ha pasado. O sea, yo trabajo con Alltech hace 15 años y exactamente en este tiempo, en los tiempos que se empezó a trabajar con Optigen, Alltech empezó a trabajar con Optigen. Yo, en verdad, estoy en Alltech justamente por Optigen. O sea, me encantó la idea de trabajar con él y ahí, bueno, vamos a buscar un montón de cosas. Obviamente lo que buscamos todos, o sea, la nutrición y la sincronización, suplementación energética y proteica, es lo que vamos a tratar de hablar acá. Yo voy a repetir un poco, pero muy rápido, las cosas que Carlos ha comentado. Y todavía lo que quiero es dejar claro un montón de cosas importantes para que nosotros sepamos cómo hacer la diferenciación. Siempre que hablamos en términos de buscar una sincronización, estamos hablando de nutrición de precisión, ¿no? ¿Qué sería una nutrición de precisión? Obviamente que no es esto, ¿no? Obviamente que no vamos a tener esto como algo como precisión y tampoco esto. O sea, estos son solamente animales que están se alimentando mal, pero se alimentan, no es nutrición. La verdad es que tenemos que siempre estar buscando un plan para manejar toda la formulación de los recursos que podemos tener. Lo que buscamos es tener menos, o sea, buscar una eficiencia de utilización y con eso buscamos disminuir la excreción de nutrientes en el medio y también un consumo menor de los nutrientes, o sea, aprovechando mucho más los nutrientes. O sea, todo lo que pasamos a hacer es ser más efectivos, eficientes en el consumo. Al final, con eso reducimos el impacto ambiental y, consecuentemente, la reducción de costos. Todo esto buscamos hacerlo manteniendo o mejorando la productividad y la salud. Son dos puntos súper importantes. Cuando yo hablo de salud, y estamos hablando de salud para ganado de carne, o sea en feedlot, o sea en campo, estamos hablando de buscar la salud ruminal, o sea, mantener el rumen sano para que esos animales puedan producir lo máximo posible. Entonces, ¿qué podemos hacer para implementar este plan, esta solución de mejorar la eficiencia de nutrición? Bueno, primero que tenemos que saber es que el objetivo principal es reducir el suministro de nutrientes. O sea, aunque estamos buscando mantener la productividad y salud. Cuando hablamos de algunos nutrientes, nitrógeno y fósforo son los dos que más reciben atención en ganado de carne, justamente por el impacto ambiental y por el costo, o por el costo y por el impacto ambiental. Entonces, lo que implica que tenemos que buscar la eficiencia de los recursos de nutrientes y aún así manteniendo nuestra rentabilidad, que al final lo que todos quieren buscar lo máximo. Los nutricionistas, su trabajo es simplemente bajar costos de producción, manteniendo o mejorando las ganancias y usando alimentos alternativos. Todavía, muchas veces hay que distinguir qué es bajar costo y mejorar la ganancia. Muchas veces invertir plata es la mejor manera de bajar costo. O sea, esto es una cosa súper importante. Lo que muchos productores tienen en la cabeza
en la mente es que bajar costo es cortar algo. Y necesariamente esto no es verdad. O sea, bajar costo es muchas veces invertir plata, mejorar la productividad y con eso disminuimos el costo de producción. Y ruminantes, bueno, como alternativas, y los ruminantes tienen muchas alternativas distintamente de los monogástricos, como cerdos de pollos, por ejemplo. Los ruminantes, nosotros buscamos mejorar la eficiencia, ¿no? Y esto impacta en costo, en desempeño y obviamente mejor provecho de los alimentos. Bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque lo más importante que tenemos que hacer nosotros es pensar y entender que cuando hablamos de rumiantes, sea el leche o sea el carne, lo que hacemos es alimentar las bacterias que están en el rumen. O sea, esto es la parte más importante que tenemos que tener claro. O sea, nosotros como personas, como productores, como técnicos, alimentamos bacterias que están en el rumen. Estas bacterias en general es que van a hacer la alimentación del ganado. Entonces, el rumen es una cámara de fermentación en donde va billones de bacterias ahí dentro que justamente van a hacer su trabajo para digerir o degradar muchas veces fibras, amidos y un montón de otras cosas. Y estas fermentaciones que va a hacer la alimentación. Como un resumen básico, o sea, la gran parte de la proteína que recibe un rumiante, como una vaca o un ternero o una res, es proteína que llamamos microbiana, o sea, la proteína que las bacterias que pasan del rumen para el tracto gastrointestinal. Y la fuente de energía que tiene un rumiante nada más es proveniente de lo que hace la fermentación ruminal, la producción de AGVs, y esto sí es la producción de energía. O sea, esto es importante. Siempre que cambiamos un alimento a un animal, a un rumiante, cambiamos la fermentación. Y si cambiamos la fermentación, cambiamos la efectividad de la producción ruminal. O sea, lo que quiero decir es más o menos lo siguiente. Sería súper importante que si un rumiante pudiera recibir el mismo alimento 365 días del año, sería fantástico. Aún más si fuera un buen alimento de buena calidad, esto sería fantástico justamente porque ahí voy a tener lo máximo de eficiencia ruminal. Entonces, queden claros con eso, que primero alimentamos bacterias y estas bacterias es que van a alimentar a los animales. Las bacterias se alimentan de fuentes de nitrógeno en general, que puede ser proteína no degradable o, perdón, proteína verdadera o proteína no verdadera. Y necesitamos alimentarlas también con carbohidratos que vienen de la fibra y de los almidones, de los azúcares de la dieta. O sea, las bacterias utilizan nitrógeno para reproducirse y hacen eso utilizando energía. Punto. Esta es la parte importante de que quiero hablar con ustedes. Entonces, cuando nosotros ponemos nutrientes disponibles en el rumen simultáneamente, vamos a mejorar la eficiencia del uso de estos nutrientes. Consecuentemente, la producción microbiana y la producción en general. Hay una información desde 1991 que dice que nosotros tenemos la capacidad de utilizar, o sea, rumiantes tienen capacidad de utilizar nitrógeno para suplir la necesidad de nitrógeno de las bacterias. Entonces, en resumen, es decir que la idea es garantizar un aporte constante de nitrógeno en el rumen para que las bacterias puedan desarrollarse de manera eficiente. Solo para que sepan, y esto es un número impactante que me gusta comentar siempre a la gente, y hablo de ganado de leche, por ejemplo, una vaca de producción, de altísima producción, 50 litros de leche, por ejemplo, por día. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuánto de proteína microbiana llega a esos animales? O sea, ¿qué peso de proteína microbiana llega? Estamos hablando de algo como 2.5 kilos de bacterias que pasan del rumen para el intestino para ser absorbido como fuente de proteína. Imagínate la producción, la cámara de fermentación que es esto, y por eso es súper importante que tengamos esto claro. Alimentamos primero las bacterias y la gran mayoría se utilizan de nitrógeno en el rumen. Entonces, más o menos lo que pasa es esto. Tenemos, por ejemplo, entonces, para mejor función ruminal, tenemos que tener 10 miligramos de amonio por decilitro de líquido ruminal
Y lo que pasa cuando alimentamos los animales, hay una presión de aumento de participación de este amonio en el rumen, y en el momento se lo va cayendo, se va utilizando, empieza otra vez y se lo va cayendo, aunque empurramos el alimento en el comedero, lo que sea, vamos a tener siempre momentos en que tenemos déficit. O sea, no que me hace falta totalmente, sino que no tengo la mejor eficiencia. ¿Me explico? O sea, no que no tiene, obviamente que tiene, pero pierdo eficiencia cuando tengo. Entonces, el objetivo es tratar de suministrar fuentes concentradas de degradación lenta de nitrógeno, y ahí, bueno, está desarrollado el Optigen, que tiene 15 años de tecnología basada en eso, con un montón de estudios para buscar esa situación. Como comentaba Carlos, no voy a quedar tanto tiempo acá, lo que hacemos es comparamos el Optigen aquí en rojo con una fuente de proteína verdadera como la harina de soya. O sea, la liberación de este nitrógeno es muy similar a lo que tiene la harina de soya. O sea, distintamente de lo que pasa con la urea, que se libera muy rápido y con eso se pierde la posibilidad de aprovechamiento de este nitrógeno. Cuando empezamos aquí en Brasil hace 15 años, lo que mostrábamos a la gente cuando hacíamos una reunión para explicar cómo funciona el Optigen, solo no, gente, no, esta es urea, es una urea pintada de amarillo. Entonces lo que hacíamos era, metíamos 2 vasitos con agua, metíamos Optigen y urea aquí, 2 vasitos con aguas y empezamos la reunión. En 60 minutos, o sea, perdón, en tiempo cero, después de la adición de agua, lo que esperábamos que fuera a pasar, hacíamos la reunión y con el tiempo pasando en 30 minutos, lo que víamos era lo que pasaba acá, y después de 60 minutos, o sea, 1 hora de reunión, no se encontraba más nada de urea en la agua, o sea, ya estaba totalmente degradada, y todavía aún aquí estaba el Optigen. Entonces, esa es la manera de un poco de diferenciar el Optigen para los clientes. Entonces, repitiendo la información del gráfico que les mostré hace poco, la idea es que el Optigen va a suplir esta deficiencia de nitrógeno que vamos a tener en algunos momentos del día, y justamente eso nos hace mucho más productividad en términos de producción, por ejemplo, de proteína microbiana, unos 5% más aquí en la eficiencia de conversión y en rendimiento de gramos de producción por día. O sea, pudimos probar que el Optigen sí produce más bacterias en el rumen, y con eso evidentemente todo lo restante que vamos a buscar. La liberación de nitrógeno es similar de la harina de soya, y aquí Carlos demostraba de un camión de Optigen puede reemplazar 6 camiones de harina de soya, y yo aquí estoy le poniendo que 1 kilo de Optigen puede reemplazar 8 kilos de harina de soya cuando utilizamos la proteína degradable en el rumen. Aquí la cuenta solamente para mostrarle, o sea, la proteína, la harina de soya, tiene 45% de proteína cruda, siendo que 70% es proteína degradable en el rumen. Si tomamos que 45 por 70, tenemos 31,5% de proteína degradable en el rumen en la harina de soya. Si tomamos solamente la proteína degradable en el rumen, tenemos que Optigen es 100% degradable en el rumen, lo que vamos a tener es que podemos reemplazar una parte de Optigen por 8 partes de harina de soya. O sea, este es un resultado súper impactante, súper importante. Y en la gran mayoría de las veces en la pastura tenemos exceso de proteína degradable. Entonces, cuando buscamos esa sustitución acá, somos muy más efectivos y abrimos un espacio importante para meter lo que me falta aquí, que es el carbohidrato, la energía que me hace falta en espacio. Con esto abro un espacio, o sea, en una parte le meto Optigen, en 7 partes le meto carbohidrato, que es muy importante para tener la producción. Y a mí me gustaría hablar rápidamente de la competencia, porque así como casi todo lo que nosotros hacemos en Oltec, como comentaba yo, tenemos 15 años con Optigen aquí en Brasil, y obviamente que pasamos por algún tiempo sin competencia, y hace 10 años o 12 años la competencia vine mejorando y vine trabajando y buscando información. Todavía de la competencia que hay hoy en el mundo, nadie logró estar cerca de que tenemos nosotros con Optigen. O sea, este es son resultados de la control de calidad que hacemos para garantizar la producción de Optigen.
Y miren ustedes acá, yo tengo Optin una muestra, Optin muestra 2, Optin muestra 3. Y ustedes van a ver que aquí lo que es importante es que en 180 minutos lo voy a liberar de los 4.500 que tengo de nitrógeno, miligramos de nitrógeno que tengo en el Optigen. 425 miligramos están liberados en 180 minutos. 515 en 180 minutos. 456 en 180 minutos. O sea, una estabilidad muy grande en cuanto que la competencia o tiene menos nitrógeno, que todavía más rápido liberación, más rápida liberación, más rápida liberación y más rápida liberación. O sea, tenemos esta información que aquí está la liberación de la urea, la liberación del nitrógeno en general, y aquí ahora tenemos una competencia, otra competencia, y este es la liberación del óxido. ¿Sí? Entonces, no hay ningún producto en el mundo que tiene la misma liberación que tiene el óxido. O sea, el tiempo de liberación es súper importante para garantizar el mejor aprovechamiento del nitrógeno. Bueno, ¿cómo hacemos esto para ver esto en campo? Buscamos aquí vamos a llamar así, la mejor competencia. O sea, la competencia que llegó más cerca de nosotros, que tiene básicamente esta gráfica acá no sé cómo se habla esta cor, lilás, que puede ser, no sé cómo habla en español, pero la que llega más cerca de la liberación de óxido. Entonces, una de las cosas que es muy fácil de ver en campo, y ustedes pueden hacer esto, como que encuentran ahí en Argentina, es poner en un vasito plástico el Optin, una cantidad conocida del Optin y una cantidad conocida de la competencia, y meter agua. Bueno, una de las cosas que ustedes saben que pasa es que cuando le metemos urea en la agua, se baja la temperatura de la agua, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasó acá, hacemos la mezcla, Optin y agua, la competencia y agua, aguardamos 10 minutos, 15 minutos y verificamos la temperatura con una cámara térmica. Miren la temperatura de la competencia, miren la temperatura con Optin. O sea, si aquí se lo bajó la temperatura, es justamente porque hubo una liberación más rápida, muy más rápida de lo que pasó con la temperatura de Optin, o sea, una liberación más lenta todavía. Miren acá, bueno, hecho esto, podemos entonces sacar lo que quedó, o sea, lo sobrante que quedó en las botellas de plástico, y ahí, bueno, vamos a pesarlas. Y si vamos a pesarlas, ahí está. La competencia me quedó, después de los 15 minutos, quedó 75 gramos de lo que había ponido 100 gramos, 150 gramos antes. Y lo que quedó en Optigen, pues 107 gramos o nada más que 42% de diferencia. Entonces, esto es algo importante para que ustedes sepan que sí hace diferencia. Porque cuando nosotros estamos en el campo mirando, por ejemplo, los animales, los resultados que tenemos de los animales, muchas veces no podemos saber si hay una diferencia o no. Primero, porque no comparamos. O sea, nunca vamos a meter Optin y la competencia juntos. Y segundo, porque se está haciendo solamente un producto, no hay como comparar en nada. Entonces, eso es una diferencia importante. ¿Cómo no podemos ver en el campo? Bueno, hicimos un trabajo aquí en Brasil y que quiero mostrar a ustedes qué diferencia hace esta competencia que se libera más rápido. Miren, quiero mostrar esta competencia, por ejemplo. Una liberación que es solamente 3 veces más rápida. No es igual la urea, obviamente. O sea, la urea se libera rápidamente. En 30 minutos ya se liberó casi todo. La competencia, por ejemplo, se liberó 750 gramos, o sea, un cuarto, un tercio o un 20% solamente de lo que tiene lo que tenía de nitrógeno. Pero entonces tomamos la competencia, vamos a ver el campo lo que pasó. Entonces aquí una prueba con 180 gramos de Optin contra 180 gramos de la mejor competencia. Miren lo que quedó, o sea, la dieta era exactamente la misma para los dos grupos de animales, aquí con 9 animales, aquí con 10 animales, exactamente la misma. La única diferencia era 180 gramos de Optin o 180 gramos de la competencia. Nada más. Exactamente lo mismo, la misma composición.
Miren lo que quedó. En términos de arrobas producidas en 82 días de trabajo, 6,42 contra 6,08, 6,05. La conversión alimenticia, 5,19 kilos de materia seca para cada kilo contra 5,50. Y la ganancia de peso, ganancia media diaria de 1,93 a 800. O sea, aunque este sea un resultado súper buenos, súper importantes, la diferencia de tiempo de liberación de nitrógeno es muy importante para que tengamos una mejor eficiencia. Miren, esto estoy comparando con la única competencia buena que tenemos. Miren acá los separadores de esterco, ¿no? Lo que pasó con 15 días con Opgen. El objetivo siempre es tener más producto aquí en la última colador, ¿no? Y miren que no había aquí, o sea, mostrando que no había la degradación eficiente. Después de 56 días, todavía aún tenemos más producto aquí y mucho menos productos en las dos primeras iniciales. Entonces, probando que sí Opgen por su tiempo de degradación, sí puede ser más efectivo en hacer la degradación de la fibra y ser más efectivo. Aquí solamente para que les demostrar que la diferencia en este trabajo con 56 días, separamos con 56 días, después 93 gramos por animal por día, con una eficiencia de 143 gramos a más, o sea, mejor para el Opgen, 5% en producción y menos 2,4 en eficiencia, y la diferencia de R$1 por animal por día. Esto, R$1 por animal por día, estamos hablando hoy de 20 centavos de dólar por animal por día. Es mucha plata si tomamos en cuenta que tenemos 1,000, 2,000, 10,000 animales en este tipo de trabajo. O sea, no son todo lo mismo. O sea, hay diferencias en términos de calidad de productos. Entonces, los trabajos muestran que la mejor eficiencia energética y proteica de las dietas, hay mayor producción de carne justamente por la mejor eficiencia de degradación o de liberación de nitrógeno. Y con esto, las reducciones de costos y optimización de la dieta es súper buena justamente porque hacemos esto. Y lo que quiero mostrar a ustedes, nosotros somos líderes mundiales en ventas de Opgen y no podemos, los animales no pueden estar errados. Miren, aquí en esta condición, en enero de 2020, nuestras ventas de Opgen en miles de toneladas. O sea, hasta noviembre, hasta ayer, nosotros ya vendimos 14,500 toneladas de Opgen aquí en Brasil. O sea, y esto estamos hablando de aproximadamente 65 a 70% de esas 16,000 toneladas para ganado de carne. Entonces los resultados son súper interesantes, súper fantásticos. Y miren cómo venimos creciendo año a año, 2017, y ahí estamos en 2020, vamos a bater nuestro récord de ventas. Yo creo que vamos a llegar en este año a 18,000 toneladas en ventas de Opgen para el mercado nacional. Entonces, los animales que están comiendo esto no pueden estar errados y relacionados. ¿Vale? Entonces, conclusiones generales, la nutrición de precisión busca básicamente mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno, aumentar la eficiencia del ruminal, reducir la excreción de nitrógeno en el medio ambiente, y obviamente la tecnología de la liberación controlada nos permite hacer este trabajo, incluso reduciendo costo y mejorando la productividad de los animales. Me gustaría agradecer, fui bastante rápido para que podamos terminar y abrir las preguntas. Y esta es la información que quería pasarles. O sea, no es todo lo mismo, hay diferencias, aunque no podamos verlas en el mercado. Un gusto, muchas gracias por todo, estamos listos para las preguntas. Perfecto, Winston, la verdad que bueno, muy contundente con la información y eso es importante. Y como decimos por ahí, bueno, Conecar está aliado con Oltech, ya hace muchos años que Conecar está utilizando Optigen en sus fórmulas y siempre pregonamos eso, digamos, que usamos urea protegida de Oltech, Optigen. Y bueno, la verdad que la seguridad también, como usted dijo en la presentación, la seguridad del producto, de su liberación y sus
ensayos a campo. Así que eso es muy importante y desde Conecar estamos muy seguros de seguir este camino. Así que, bueno, muy bueno todo, Winston. Carlos, vamos a ir a las preguntas, también para que sepan en la zona del NOA, lo que es, bueno, Salta, Tucumán, Santiago, estamos trabajando con Carlos Musari, con Musari Hermanos, que son nuestros representantes, es importante nombrarlos porque son las personas que están en la diaria con los clientes a campo. Por suerte tenemos muchos clientes muy satisfechos, cada vez más. Y como dijo Winston, Optigen se vende y se vende cada vez más y porque funciona, y nosotros estamos por el mismo camino. Estamos con el camino convencidos de la forma de suplementar, de la forma de usar el producto. Así que la verdad que muy bueno, y tenemos datos muy buenos a campo. No lo estamos compartiendo todavía porque no tenemos armado todavía el informe, pero tenemos datos de este año muy buenos, la verdad que muy positivos, y lo importante que sean rentables, ¿no? Las tecnologías, y hoy la verdad que lo son. Así que bueno, vamos a ir a las preguntas. La primera pregunta de Pablo Riva, un cliente también de Salta. Él habla de una presentación tuya, Carlos. Él nos preguntó de la ganancia de peso esperada, a qué periodo corresponde y bajo qué suplementos. Era una pregunta, Carlos, de una presentación que pusiste ¿te acordás? De 317 kilos peso vivo, eran 400 y pico de gramos de ganancia diaria. Eso, por ejemplo, ¿en qué periodo corresponde? Está, y con qué suplementos lo harías, que creo que fue la primera parte que hablaste, Carlos. Y, en este ejemplo que presenté fue en un periodo de invierno, con una pastura algo como 5% de proteína bruta, cruda, que me tomé los cálculos de exigencia, que es una tabla de los sistemas de NRC o otro, que me garantiza que si el animal ingerir una cantidad de energía y proteína, tiene aquella ganancia. Pero lo más importante es saber, no necesita hacer una avaliación en laboratorio de la pastura, pero solamente mirando la cantidad de hojas verdes o si es más seco. Muchas veces la suplementación en pasturas es mucho subjetiva la concentración de proteína de pastura, porque no tenemos tiempo de colectar la muestra, mandar para el laboratorio. Muchas veces demora 20, 30 días para tener los resultados, pero un buen indicativo de si nuestra suplementación está de acuerdo es por mirando la bosta de los animales, si está unas feces más resequidas o más moles, tiene un indicativo de que está correcta la suplementación de proteína o de proteína degradable. Pero aquel ejemplo, la tabla de exigencia es fija para la edad, la categoría, la tasa de ganancia, y yo solamente ejemplifiqué con una pastura de invierno, por ejemplo, pero puede hacer la cuenta con una pastura verde también, que va a cambiar la cantidad de proteína y energía que tiene que poner en el suplemento. Perfecto. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, tenemos otra de Eduardo Bongiovanni. ¿Algún aditivo para limitación de consumo que no sea sal común? ¿Qué experiencias tienen ustedes usando otra cosa? ¿O usan sal nomás? ¿Cómo están con eso? Entonces, en general... Winston también, si querés comentar, Winston, también puedes comentar. No, dale. Ahí está, bueno, Carlos. Dale, Carlos. Sí. Para suplementación de bajo consumo, que sería un sal mineral o un producto hasta 1 gramo a 2 gramos por kilo de peso vivo. Entonces, para un novillo de 300 kilos, si queremos limitar una suplementación de un sal mineral, por ejemplo, en 100 gramos, por un proteico de 300 gramos hasta 500 gramos, estos son los productos que tienen una mejor eficiencia para limitación solamente con la formulación. Entonces, lo que yo utilizo cuando
quiero más o menos limitar automáticamente con la formulación. Lo primero es la sal blanca, que la inclusión irá a cambiar la tasa de consumo. La cantidad de urea también interfiere en la ingestión. Puedo utilizar estratégicamente un poquito más de urea, si fue, por ejemplo, para vacas o animales de peso mayor o adultos, que tienen un poco más de tolerancia para el uso de nitrógeno. Y también un aditivo que es muy interesante para la limitación de ingestión es la amonicina sódica, por ejemplo. Entonces, tiene, por ejemplo, lo mismo suplemento para un novillo de 300 kilos, para 1 gramo, por ejemplo. Puedo trabajar con 23% de sal blanco, 6% de urea y 300 miligramos por kilo de amonicina sódica, que probablemente teré una tasa de ingestión muy estable dentro de la tasa de real. Pero algunas regiones acá también, creo que en Argentina, tienen limitaciones de consumo por cuenta de la calidad de agua que tiene un poco más de calcio o algo do tipo. Lo calcio en la suplementación, en los suplementos también, en algunas regiones puede contribuir para trabajar en la limitación de consumo. Perfecto, Carlos. Winston. Sí, seguramente lo más tranquilo y seguro es sal, ¿no? La sal blanca. Eso se queda más seguro inclusive, más que la urea, más que la amonicina. Y pues, me gustaría comentar solamente la diferenciación entre la palatabilidad de la urea, que es muy baja, o sea, los animales no les gustan, en contra del Optim, por ejemplo, que no tiene problema con esto. O sea, incluso la gente me pregunta si hay posibilidad de matar a un animal solamente con Optim. Y la respuesta es sí. Hay sí, justamente porque como no tiene buena palatabilidad. Ya lo encontramos animales aquí que consumieron 800 gramos, 1 kilo de Optim, que se murieron intoxicados, evidentemente, ¿no? Entonces, solamente para comparar un poco este tema de la palatabilidad de la urea con el Optim también. Perfecto. Sí, para aclarar, el tema del agua, Carlos, justo lo nombraste, nosotros analizamos agua, hacemos análisis físico-químico del agua, que nos da un indicio de por ahí qué consumo podemos esperar de las sales, y el tema del carbonato de calcio, lo que es el calcio, eso también es un dato interesante, que también debemos formular también teniendo en cuenta también eso. Y generalmente suplemento de más de 2 gramos por kilo de peso vivo, que sería para un novillo de 300 kilos, más de 600 gramos, es muy difícil de conseguir solamente la limitación con la formulación. Generalmente limitamos por la cantidad ofertada en comedero. Ahí necesita de más comedero y un fornecimiento probablemente hasta 2 días o dependiendo si es mucho suplemento todo día, con limitación de cantidad. Perfecto. Sí, ahí hay alguna pregunta relacionada a eso. Leonel Chantoy pregunta, ¿qué experiencia tienen en sales de libre consumo en saleros y qué experiencia en el uso de suplementación proteica día por medio? Eso sí, Entonces, sí tienen. Sí, para la suplementación de, por ejemplo, de hasta 2 gramos por 100 kilos, tengo experiencia que principalmente hasta 1 gramo por 100 kilos, entonces 300 gramos por un novillo de 300 kilos. Se fornecer 2 veces por semana y tiene buen espacio de comedero, no hay tanta diferencia de fornecer todo día. Por eso que aquel ejemplo de un suplemento de 50 gramos para 100 kilos, que sería 150 gramos, es un producto fantástico para quien no tiene las condiciones de fornecer todo día o 2 veces por semana, porque le baja por la mitad la cantidad. Y es un producto que tranquilamente trabaja con los fornecimientos 1 vez por semana, teniendo espacio de comedero. Pero si tiene suplementaciones mayores de 1 kilo por día, probablemente tiene que fornecer diariamente.
Perfecto. Yo gostaria de agregar un comentario, Matías, a eso, que obviamente que el espacio de comedero es súper importante para que los animales puedan llegar, pero todavía la estructura, por ejemplo, de agua que esté más cerca, no al lado, pero más cerca, para que si los animales van ahí todos los días, para que van a alimentarse o sea, van a llegar ahí, porque si están muy lejos y a cada momento le metemos en un lugar donde no hay agua, no hay otra estructura, esto puede ser un poco más complicado de obtener este resultado positivo. Nosotros aquí en Brasil estamos haciendo ya hace más de 2 años un trabajo de sustitución total de minerales inorgánicos por minerales orgánicos con cantidades menores de minerales orgánicos. Y la verdad que había una complicada, pero si los animales no van todos los días a comer la sal, ¿cómo vamos a hacer para disminuir esto? Entonces es un tema que estamos buscando solucionar y esto hace parte del proceso, como un todo. Sí, sí, total, a veces son comentarios positivos porque el manejo es todo, ¿no? El manejo es todo en esto de suplementación y tenemos muchos clientes que siempre preguntan sobre, más que nada, productos, pero sobre el manejo, digamos, qué comeros recomiendan, qué superficie, eso también es importante. Y bueno, el tema del agua, como lo dijiste, si alejamos el comedero del agua, podemos tener alguna una diferencia de consumo, como también si lo dejamos al lado del agua, también podemos tener un consumo excesivo que por ahí no lo queremos. Pero bueno, es todo tema de experiencia y manejo y trabajar con las personas que están a cargo en la diaria, ¿no? Entonces eso también es importante. Bueno, seguimos. Ahí, a ver, bueno, ¿qué más? Bueno, muchos saludos a ustedes, buena presentación, los felicitan. Así que bueno, eso también muy positivo, gracias. En caso, hay una pregunta de Facundo Castilla. En caso de Fieldot, ¿qué ventaja tendría usar Optigen contra urea común, siendo que el animal tiene acceso 24 horas al comedero? Gracias. Me encanta contestar una pregunta como esta, ¿no? Porque esta fue la primera pregunta que hicieron hace 15 años atrás para nosotros, justamente Claro. para explicar. La respuesta es ninguna. Si usted tiene sus animales comiendo a cada 1 hora y usted ofertando urea a cada 1 hora. O sea, Claro. todas las diferencias del mundo. La verdad es que cuando lo metemos la urea en la mezcla de los alimentos, en el alimento como un todo, lo metemos en comedero, y inmediatamente el nitrógeno se empieza a degradarse, o sea, se volatiliza el nitrógeno. Entonces, voy perdiendo el nitrógeno con el tiempo. O sea, entonces no hay cómo comparar. Mi respuesta es siempre, si tú puedes lograr hacer que tus animales coman un alimento fresco con urea a cada 1 hora, ahí tú no precisas usar el Optigen. Pero todavía como no puede hacer esto, porque no hay cómo hacer esto, pero yo voy a tratar los animales, dar de comer a los animales 5 veces al día. Ya está perdiendo eficiencia. O sea, el Optigen, como tiene una degradación entre 12 y 14 horas para que haga su liberación. Entonces, se lo voy a meter 2 veces por día en un comedero, yo voy a garantizar una oferta de nitrógeno muy más eficiente de que urea que puedo meter ahí. Esta Sí, perfecto, Winston. Son esas ventajas que dijiste vos, un poco comparando el Optigen con urea, y esas ventajas productivas y de eficiencia, un poco se explica con un poco lo que hablaste vos, un poco la mayor eficiencia del uso de ese nitrógeno en el rumen. Facundo Castilla es cliente también nuestro de la zona de Salta, así que él también tiene Fieldot y hoy actualmente también consumiendo productos de Conecar. Pero sí, son propuestas que uno las puede proponer, habría que armarlo, pero son propuestas muy buenas cuando se usa Optigen. Ver el costo-beneficio también es importante tenerlo, pero sí, ni hablar que el Optigen, como dijo Carlos, te abre la fórmula, en lo que es premezclas, te abre mucho las fórmulas, en dietas de recría. Así que la verdad que es cuestión me parece que nosotros más que a veces decir, bueno, usa Optigen, nos tienen que preguntar, ¿se puede usar Optigen? Tiene que haber demanda, porque la verdad que hay buenas experiencias, hemos tenido. Hoy actualmente usamos en Fieldot, en algunos Fieldot como única fuente, como dijo Carlos en un trabajo que presentó, como única fuente de proteína el Optigen, con algo urea común,
pero la única fuente es nitrógeno no proteico, con la base proteica de la dieta, ¿no? En el caso de los silos, maíz, y con buenos resultados, y muy prácticos a campo, sin muchos insumos. También, eso también es importante, ¿no? Porque a veces los insumos en los campos, muchos insumos, molesta, la práctica se hace más complicada, y como simplificás el manejo, a veces tenés respuestas positivas. Así que el Optigen, por ejemplo, para eso es excelente. Y bueno, la parte logística, también, ¿viste? A los clientes le decimos que qué importante la logística, ¿no? Porque decir, mando al campo 7 camiones menos, que nos gasten las rutas, que nos gasten las picadas, como dicen en el norte, que son los caminos de tierra. La verdad que eso es, no solo hablando de eficiencia animal, ¿no? Hablando de la eficiencia logística, es algo, pero mueve impresionante lo que mueve eso, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Solamente para adicionar un comentario, que en este caso trabajamos urea común con Optigen. Entonces, la verdad, tenemos que comparar la eficiencia de utilizar un expeller comparado con Optigen, porque si tiene 100 gramos en una dieta de feedlot, de urea, le mantén prácticamente la cantidad de urea, irá agregar más 70, 100 gramos de Optigen. Entonces, no cambiamos mucho la cantidad de urea. Ela es importante también por cuenta de costo y de una fuente un poco mejor, pero pierde un poco la eficiencia. Pero se utiliza una parte de urea, Optigen, y tiene las fracciones de proteína verdadera de maíz, de otro de silo. Tiene más opciones de fracciones diferentes en la dieta. Y bueno, y en relación a eso que comentaba Matías de la logística y la oferta de productos, de todo, es muy fácil de evaluar, por ejemplo, como lo que está pasando hoy. Hoy la harina de soya, por ejemplo, está con precios súper altos, ¿no? Y muchas veces está empezando a hacer falta, o sea, no se tiene con cantidad suficiente. Y lo que pasa, como Carlos había comentado, en este momento en que el productor está buscando lo más barato posible, muchas veces la proteína, la harina de soya que venía con 45% de proteína, viene ahora con 40, 41, 42, o sea, y porque hace falta, porque están mezclando la cáscara junto y todo. Y ahí cuando tú tienes, por ejemplo, un producto que, como Optigen, por ejemplo, que tiene su formulación lista, garantizada, estable, o sea, no cambia, esto te garantiza lo máximo de eficiencia siempre. Como le comentaba, la diferencia de degradación. Entonces, eso es súper importante que tengamos claro. De nuevo, bajar costo no es solamente gastar menos. Bajar costo es ganar más. Esta es la diferencia. Sí, Winston, de acuerdo. Mira, la verdad que la estabilidad de nuestros insumos proteicos, todos nuestros insumos, es muy importante. Y las empresas también suman en eso, porque nosotros cuando comercializamos productos, comercializamos con fichas técnicas, ¿no? Entonces esas fichas técnicas dicen mínimo, máximo, pero respetamos el mínimo, y eso es importante, la variación sea lo mínimo posible. Y a veces cuando uno por ahí compra insumos o subproductos, ¿no? Como la harina de soja, el speller, acá se usa mucho speller de soja, muchas extrusoras físicas, entonces hay mucha variación. No solo la reacción de Maillard, que decía Carlos, que por ahí hasta a veces se puede quemar un poco, entonces nos cambia, hablando un poco del balance ruminal, nos cambia todo cuando se quema un poco más. Entonces, la verdad que, bueno, ¿qué conviene hacer, no? Por lo menos demandarle a nuestro proveedor una demanda de calidad de ese subproducto, mínimamente, y después tener empresas, bueno, como Conecar, que te puede dar un producto con mínima variación, con respaldo de ficha técnica, con respaldo de laboratorio. Eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta para todo este trabajo, ¿no? Seguro, sí. Es súper importante. Sí. Así que bueno, a ver si tenemos otra pregunta. Bueno, excelente charla. Bueno, gracias Facundo. Saludos por allá. Así que bueno, la verdad que por ahora no tenemos más preguntas. Vamos a dar por finalizada la jornada. Bueno, les agradezco Carlos y Winston. La verdad que muy positivo, muy concreto, y eso es importante, que seamos concretos en lo que transmitimos.
y la verdad que fue el objetivo cumplido y ojalá que les haya gustado la charla, bueno, a los participantes. Así que bueno, les mando saludos a todos. Winston, gracias de nuevo, gracias Carlos. Pronto estaremos en contacto seguramente para trabajar juntos y que se vengan a Argentina a visitar nuestro país, como nosotros también visitarlo a ustedes. Bueno, mucho gusto, agradezco la invitación. Estamos a disposición para preguntas por correo, tienen nuestro contacto. Mucho gusto. Sí, ahí, perdón, justo cayó una pregunta al final. Perdón. Bueno, hola a todos, Jorge Navarro nos saluda. Excelente la utilización de urea protegida como urea granulada. La he utilizado en muchos ensayos de nutrición, pero no tuve los mismos resultados que cuando usé parte de esa proteína con Spread de soja. Hizo un comentario nomás, también de su experiencia, así que bueno, también importante. Así que bueno, vamos finalizando. Gracias, así que bueno, hasta pronto. Gracias Carlos, gracias Winston, gracias a los participantes. Bueno, pronto un estaremos gusto, gracias Conectar, gracias a Oltec Argentina, que anden bien, suerte, de suceso a todos. Gracias a todos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.